agarró su libretita ahora sí? Se le olvidó. Bueno, no, pues no, como nadie va a notar, no voy a decir el tema, ¿no? Nuestro tema es perdido, buscado y encontrado. Perdido, buscado y encontrado. Santo. ¿Sí? Aquí, en este capítulo de Lucas, en este capítulo 15, tenemos 3 parábolas juntas. Amén. Sí. Primero tenemos el que vamos a tocar de la oveja perdida, luego de la moneda perdida y luego del hijo perdido o el hijo pródigo. Solamente el Evangelio de Lucas tiene estas 3 parábolas juntas. Bendito Dios. Primeramente, esta parábola de la oveja perdida, como podemos ver, o como acabamos de leer, nos habla de un pastor, ¿verdad? Nos habla de un pastor. ¿Quién creen ustedes que es ese pastor? ¿De qué pastor nos está hablando? De Jesucristo. Amén, de Jesucristo, no el pastor terrenal, nos está hablando de Jesucristo. ¿Sí? Tenemos mucha referencia aquí en la palabra que se puede comprobar que se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el pastor. Aleluya. También compara su pueblo como las ovejas. Como las ovejas. Dice el Señor: yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Solamente Él puede ser el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Ningún otro pastor podía dar su vida por las ovejas, ¿verdad? Más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo, aleluya. Bendito Dios. Entonces, la parábola de la oveja perdida, pues como dijimos, primeramente nos habla del pastor, que el pastor tenía, ¿cuántas ovejas tenía? Ahí en su Biblia está. Tenía 100 ovejas. Pero resulta que al atardecer, cuando las cuenta, él se da cuenta que le faltaba una, que ya nada más había 99. Se había perdido una oveja. Aleluya. La buscó a sus alrededores y no la encontró. Entonces, angustiado por esa oveja perdida, deja las 99. Sí, pero al dar la lectura, aquí hay algo interesante, algo importante. Lo que nos dice aquí en estos versículos, en esta parábola, que las 99 no los metió al redil, sino que las dejó. ¿En dónde las dejó? No se pierdan ahí en su palabra, en la palabra donde estamos. Sí, ¿en dónde las dejó? Las dejó en el desierto. Santo. O sea que no los metió al redil, sino que los dejó en el desierto. Aleluya. Adelante, mi hermana Soco. Dios le bendiga. Tome asiento. Bienvenida. Sí, entonces como podemos notar que las dejó en el desierto, no las metió en el redil. Entonces de alguna forma nos podemos dar cuenta que esas 99 ovejas representa al pueblo de Israel. Santo, aleluya. Claro que esta parábola pues también lo hemos aplicado allá afuera, ¿verdad? Pero vamos a estudiarlo. ¿Sí? Representa al pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel
no quiso entrar al redil. Cuando Cristo vino, no quisieron entrar de ninguna manera, o sea, no quisieron entrar. La palabra de Dios nos dice que a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, no quisieron entrar. Entonces las dejó en el desierto. Como no quisieron entrar al redil, pues los dejó ahí. Y se fue a buscar la oveja perdida, que estaba perdida esa oveja. Entonces saliendo empezó a buscar por todos lados, por todos los rincones, por todas las veredas, por las montañas, tratando de encontrar esa oveja. ¿Sí? Salió a buscarla porque la amaba. Porque si no hubiera dicho, pues total tengo aquí las 99, pues no le hace aunque se pierda nada más una. Pues tengo 99 más. Pero aquí podemos ver, bendito Dios, que Él se fue a buscarlo. Y la fue a buscar porque amaba a esa oveja. Y por allá, en medio del campo, en medio de la montaña, perdida esa oveja, la encontró. Y dice que cuando la encontró, ese pastor, o sea, eso nos dice la parábola, que cuando la encontró, ese pastor se puso feliz. La cargó su ovejita sobre sus hombros, la llevó a casa sobre sus hombros, bendito Dios. Pero también hay algo importante aquí en la lectura, que no dice que la llevó al desierto donde estaban las 99, sino que la llevó para su casa. La llevó para la casa. Y cuando llegó a su casa, llamó a todos sus vecinos y amigos y les dijo: hagamos una enorme fiesta, hagamos una gran fiesta y celebremos, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén, gloria a Dios. Santo, aleluya. ¿Sí? Entonces algo parecido sucedió con el hijo pródigo en la otra parábola. Dice: hagamos fiesta, porque la oveja que se había perdido la encontré. Y ahora que la encontré, santo, no se me va a volver a escapar, no se me va a volver a ir. ¿Por qué? Porque la voy a cuidar para que esté conmigo para siempre. Y dice que en esa casa hubo fiesta. Amén. Santo. Entonces el Señor aplica esta parábola y dice: así mismo sucede en el cielo, cuando al menos un pecador se arrepiente. Los ángeles celebran una fiesta, hay gozo, hay alegría allá en el cielo, hay gritos de júbilo por la oveja que estaba perdida, que ha aparecido. Santo. Santo, bendito Dios. Y ahora, bendito Dios, dice: ya no es una oveja perdida, ya la encontré, ahora va a permanecer en la casa del buen pastor. Alabado sea el nombre bendito de Dios. Aleluya. Esta parábola de alguna forma es de aliento para nosotros los cristianos, ¿verdad? Amén. Bendito Dios, es de animarnos, porque nosotros éramos esas ovejas perdidas, pero el pastor nos ha encontrado. Amén. Amén. Aleluya. En estos dos versos, el verso 1 y 2 nos da un panorama o el propósito, la enseñanza de Jesús, ¿sí?
La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es enseñarles a los fariseos y a los escribas que lo que ellos no quisieron recibir, Dios se los dio a otros. O Dios se los daría a otros, lo que ellos no querían recibir. De alguna manera darles celo, porque la palabra de Dios dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, no quisieron. Entonces estas parábolas, como muchas otras de Jesús, se dan como respuesta a una crítica de los fariseos y los escribas. Es por eso que aquí encontramos estas tres parábolas juntas, ¿sí? Para ver si así captaban la enseñanza los fariseos y los escribas, ¿sí? Lo que Jesús les quería decir con estas parábolas. Entonces les habló la parábola de la oveja perdida que estamos tocando, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Esta parábola muestra la misericordia y el amor para todo aquel que quiere recibir la misericordia de Dios. O sea que para toda oveja que no quiere ir al desierto, sino que quiere ir a la casa del Creador del universo. Amén. Santo. Amén. Aleluya. A esta, ahí en el verso 2 dice, a los pecadores recibe. Este Jesús, ellos lo criticaban, dice, pues este Jesús, dice que el Mesías comiendo con los publicanos y los pecadores. Santo. Entonces aquí recibir y comer con ellos nos habla de que Jesús quiere tener una amistad y una relación cercana a los que están lejos de Él. Aleluya. Pero hay dos cosas aquí importantes. ¿Sí? Aquí Jesús recibe a los que nadie quería recibir, a los que nadie quiere recibir, a los pecadores. ¿Sí? La segunda parte es, pero no para participar. Él recibía a los pecadores no para participar en los pecados de esas personas. Porque muchas veces se malinterpreta esta palabra o esta parábola, porque algunos cristianos ponen de pretexto y malinterpretan estos hechos de Jesús. Ellos dicen, pues si Jesús se juntaba con pecadores, ¿por qué yo no? ¿Sí? Pero estas personas lo hacen o se juntan con ellos con el fin de participar de sus pecados. Eso no es lo que Jesús quería enseñarnos de ninguna manera. ¿Sí? Lo que Jesús quería enseñarnos en esta parábola que Jesús recibía a los pecadores, no es para participar de sus pecados, sino lo que Él hizo es poner un puente para llegar a ellos con el Evangelio, con la buena nueva, para hacerles saber que sus pecados podían ser perdonados si se arrepentían. Eso es muy importante. Si se arrepentían. Aleluya. Entonces, como punto número 1 tenemos la dureza del pueblo de Israel. La dureza del pueblo de Israel. La dureza del corazón que mostraban los escribas y los fariseos es una representación o es un símbolo del mismo pueblo judío. Al igual que las 99 ovejas, el pueblo judío fue dejado en el desierto. ¿Se dan cuenta? Los que saben un poquito de la historia de los judíos, si fue dejado en el desierto de este mundo por la dureza de su corazón, porque no quisieron recibir al Mesías.
¿Sí? Entonces ahí en el verso 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este Jesús a los pecadores recibe y con ellos comen. Es cuando en el verso 3 les empieza a decir, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99, aleluya, en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Las ovejas fueron dejadas en el desierto. El pastor se va y los deja solos. Santo. ¿Ustedes creen que en el desierto quedaron protegidas? No, ¿verdad? Aleluya. En el desierto pues hay todo tipo de animales, todo tipo de depredadores. Hay leones, hay hienas, hay lobos, serpientes, santos, serpientes, todo tipo de animal venenoso. ¿Por qué las dejó en el desierto? ¿Por qué el pueblo de Israel quedó en el desierto? ¿Por qué esas 99? Porque esas 99 ovejas no quisieron entrar al redil, no quisieron ir a casa. Cuando el Señor Jesucristo vino a buscarlas, ellos, en lugar de estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, con lo que Jesús enseñaba, al contrario, lo criticaron, lo condenaron. ¿Sí? Condenaron al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor mostraba amor por las ovejas perdidas. Lo juzgaron y lo entregaron a los romanos para que lo clavaran en una cruz. Por mostrar su misericordia con esas ovejas perdidas. Ellos no les gustó. Entonces Cristo dejó las 99, dejó a Israel en el desierto porque no quisieron entrar al redil, porque Él vino por ellos, pero ellos no quisieron, ellos no lo aceptaron, ellos se negaron. Entonces los dejó en el desierto donde han sido devoradas por los leones. El león, como sabemos, es figura o pues nos habla del diablo, ¿verdad? Entonces, el león rugiente que los ha devorado, algunos, porque no ha podido acabar con ellos, gloria a Dios por ello también, ¿sí? Ha devorado a algunos por más de 2000 años. ¿Sí? Y el último, el más conocido de estos leones, símbolo del mismo diablo, fue Adolfo Hitler. Aleluya. Que devoró, que mató más de 6 millones de judíos, llamado el Holocausto. ¿Por qué? Porque estaban solos, porque no quisieron entrar. Aleluya. Aleluya. ¿En dónde estaban estas ovejas? En el desierto del mundo. ¿Sí? Entonces, por más de 2000 años, el pueblo de Israel ha estado en el desierto, porque no quisieron seguir al pastor. Pero hubo unas ovejas perdidas que el Señor las encontró. ¿Sí? Y el Señor los está trayendo de una a una a casa, al reino celestial. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Pero quiero aclarar, con eso no quiere decir que se ha olvidado de esas 99 ovejas, que es su pueblo. Santo Dios, no se ha olvidado, ahí están. Solo que tiene que acabar con la iglesia, luego va a tratar con ellos. Pero mientras están solos y pues les han hecho de todo. Y los han matado por montones, ¿sí?
Santo Dios. ¿Cómo lo podemos comprobar? Vamos a comprobarlo con, aleluya, vamos a ir a Mateo 21, al verso 28 en adelante. Santo. Mateo 21. Así es como lo podemos. ¿Qué nos dice Mateo 21? La palabra de Dios dice, si ya lo tienen todos, me dicen con un amén para que me sigan con su vista, para que vayamos avanzando. Santo. Vamos a leer hasta el 32. Gloria a Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De verdad que nosotros somos privilegiados, bendecidos, sin haber hecho nada, simplemente creímos y aquí estamos, guardados. Amén. Entonces la palabra de Dios dice, respondiendo él dijo, no quiero, pero después, respondiendo él dijo, el 29, ¿qué les dije? 28, ¿verdad? 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. ¿Verdad? Sí. Estamos en el 29. Verso 29. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. ¿Fue a dónde? A la viña del Padre. Fue a trabajar. Y 30. Acercándose al otro, o sea, el hijo segundo, o al segundo hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, es que lo voy parafraseando aquí para que vayamos entendiendo. Y le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. Pero, ¿qué pasó? No fue. No fue. Entonces Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Entonces ellos dijeron, el primero. Amén. Porque dijo que no iba, a ir, pero terminó yendo, porque se arrepintió. Sí, dijo que no iba a ir, pero sí fue. Entonces hizo la voluntad del Padre el primer hijo. Amén. Aleluya. Y miren lo que sigue diciendo. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, o sea, y los pecadores y los ladrones, y todos estos que no servían para nada, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Sí? Todos nosotros, o sea, nosotros que no servíamos para nada, les adelantamos. Amén. Santo. Porque ellos todavía va a haber un trato de Dios con ellos después del arrebatamiento. Nosotros nos vamos a adelantar sin haber hecho nada. O sea, imagínense cuánto privilegio. De verdad. Sí, entonces el 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras y los pecadores le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea que ustedes no se arrepintieron por nada del mundo. O sea, viendo que enseñándoles que él tenía que ir a los gentiles, aún así ellos no se arrepintieron, no le creyeron. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta parábola? El Padre es Dios. El primer hijo rebelde somos nosotros, que dijimos que no queremos nada con Dios.
pero ahora lo amamos. Amén. ¿Sí? Porque Él nos amó primero. Es por eso que trabajamos en su viña. Es por eso que trabajamos en su campo. Es por eso que trabajamos para Él. Gloria a Dios. Santo, aleluya. A ver si así los motivo, mis hermanos, y nos ponemos a trabajar para Él verdaderamente. Amén. Sí. Santo. Sí, ese hijo rebelde éramos nosotros. El segundo hijo es Israel, que dijo, yo voy donde Dios mande. Sí, es el pueblo que le dijo a Moisés, todo lo que Dios mande haremos, y todo lo que Dios ordene obedeceremos. Pero no obedecieron, solo fueron palabras. Aleluya. Santo. Entonces nosotros somos el primer hijo, el hijo rebelde, el hijo terco, un hijo malo, pero es un hijo que se arrepintió y reconoció su miseria y su inmundicia, y ahora va adelante hacia el reino celestial para heredar lo que los otros hijos no quisieron. Santo. ¿Sí? No quisieron recibir. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué tremendo. Cuánto lo siento por el pueblo de Israel, de verdad. A pesar de que Dios, pero aquí viene lo malo. Aquí viene. A pesar de que Dios alcanzó al pueblo, que no era pueblo, que somos nosotros, ahora el pueblo también se ha corrompido. También ha entrado mucha apostasía en las iglesias. Mucha fábula, mucho cuento. Bendito Dios. Pero vamos a seguir viendo un poquito más acerca de los publicanos y pecadores. El hambre espiritual de los publicanos y pecadores. Como punto número 2, el hambre espiritual de los publicanos y pecadores. Aleluya. Podemos ver aquí que Dios jamás le da de comer al que no tiene hambre. ¿Sí? Dios no le abre la boca a nadie a la fuerza. Aleluya. Si Él no quiere. Él no le da de comer al que no tiene hambre. Bendito Dios. ¿Hay alguien aquí que tenga hambre de Dios? Amén. Amén. ¿Hay alguien aquí que quiera aprender más de Dios? Amén. Amén. Santo, aleluya, amén. Bendito Dios. Entonces, Dios no le va a abrir la boca si usted no quiere comer. O sea, en pocas palabras, si usted no quiere saber nada de Dios, pues Dios no le va a dar nada a la fuerza. Ni le va a mover la mandíbula, mastica, 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 come. No. ¿No quieres? Pues no. Aleluya. Usted y yo tenemos que tener hambre como estos pecadores y como estos publicanos. Sí. Tenemos que tener hambre. ¿Sí? Los publicanos y los pecadores, dice la palabra, que se acercaban al Señor Jesús para oír la palabra de Dios. Y escuchando la palabra, se arrepentían de sus pecados y recibían el perdón y la salvación. Amén. ¿Sí? Entonces los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús porque tenían hambre, porque tenían sed espiritual. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle, para oír sus enseñanzas. Aleluya. O sea, no era para otra cosa, era para oír lo que Jesús enseñaba. Ahora comparemos estos publicanos y estos pecadores con la iglesia actual.
Comparemos con la iglesia que usted conoce o que usted ha visto en televisión o por donde ha participado. ¿Será que la gente va a las iglesias realmente porque quieren oír la palabra? Por ejemplo, donde hay multitudes, o sea, miles de personas. Vamos a ver algunas razones el por qué la gente corre a las iglesias ahora. Aleluya. Bendito Dios. Yo sé que aquí eso no pasa, ¿verdad? En estos poquititos. Nosotros corremos porque queremos oír la palabra. Primero la gente, aleluya, primero la gente corre a la iglesia por milagros. ¿Sí? Por obtener algo a cambio. Por obtener alguna sanidad. Son pocos realmente los que corren a la iglesia para oír la palabra de Dios. Son pocos. Entonces los publicanos y los pecadores no buscaban milagros físicos. No iban detrás de los milagros. ¿Sí? Porque hoy día hay muchas personas que corren detrás de los milagros. ¿Sí? Porque ellos dicen, no, pues vamos allá o vamos aquí, porque aquí oran por la gente y la gente sana. Vamos allá. Y corren para allá. O vamos aquí. ¿Sí? Hoy en día la gente se amontona con los llamados milagreros. Y no es que Dios no pueda sanar. ¿Sí? No es que Dios no pueda hacer un milagro. El problema aquí es que la gente ha quitado la mirada de Dios y ha ido tras los milagros. Ese es el problema. ¿Sí? Solo van porque quieren recibir un milagro, no porque quieran oír la palabra. Y es por eso que después se olvidan y no quieren saber nada de Dios. Bendito Dios. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? De los 10 leprosos que fueron sanados. Aquellos 10 leprosos se acercaron al Salvador y le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de los que sufrimos esta terrible lepra. Y él les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y eso hicieron. Fueron a los sacerdotes y todos fueron sanados. O sea, los 10 fueron sanados. Pero la pregunta aquí es: ¿cuántos volvieron a Jesús? ¿Cuántos se salvaron? Uno. Esa es la pregunta. Uno solo regresó. Sí. Agradecido. Uno solo se salvó. Y respondiendo Jesús dijo: ¿acaso no son 10 los que fueron limpiados, los que fueron sanados? ¿Y dónde están los otros 9? No regresaron. Así mismo está pasando. O sea, nos estamos desviando de lo que primero Dios nos dio. ¿Sí? La enseñanza aquí podemos ver que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oír. Para oír. Porque esta palabra, mis hermanos, es la que cambia. La palabra es la que transforma al ser humano. Un milagro no te puede cambiar. ¿Sí? Aleluya. Un milagro no cambia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero hoy día las iglesias están llenas de estas personas que solo buscan milagro, un milagro de Dios. Es triste, mis hermanos, verdaderamente es triste, pero esto está pasando. Esto está pasando en nuestro tiempo. Aleluya. Otra de las razones por qué la gente corre hoy en día en las iglesias es por dinero. ¿Por qué? Porque les prometen, si das una cierta cantidad, pues puedes recibir lo doble.
Y mucha gente da porque quiere lo doble, porque quiere la bendición, porque quiere hacerse rico. No dan porque aman la obra de Dios, sino dan por ambición. Y con eso no quiero decir que Dios no bendice. Si con eso no quiero decir que no demos, que no ofrendemos. Claro que Dios bendice, pero tenemos que poner primeramente a Dios, así como dice en su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. O sea que primero es lo primero, buscar a Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Porque si nosotros nos afanamos en buscar primero la añadidura, pues no les garantizo nada, ¿verdad? O vamos y, no, pues porque allá el pastor dice que va a orar, que si doy 200 me va a dar 400, que si doy 1000 que voy a tener 2000 y cosas así. Eso no es bíblico, mis hermanos. Eso no es bíblico. Dios bendice, pero hay, bendito Dios, hay principios. Hay principios. Bendito Dios. Entonces, los publicanos y los pecadores no buscaban dinero, porque ¿por qué las personas de hoy se dejan manipular por los pastores? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién tiene la culpa? ¿La oveja o el pastor? La oveja. Las dos partes, el pastor y la oveja. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué se dejan manipular? ¿Sí? Porque en el fondo las personas son iguales que su pastor. Son iguales de codiciosos. Por eso alguien dijo, cada quien merece el pastor que tiene. Porque muchos se quejan, no, pues me estafaron, me pidieron de más y Dios no me bendijo, pues eso tenía en su corazón, pues eso le pasó. Aleluya. Entonces los publicanos y pecadores no buscaban reconocimiento, no buscaban posiciones, no buscaban aplausos. Ellos lo único que querían era saciar su hambre y su sed espiritual. Aleluya. Ahí me dice si me paso de la hora para pararle ahí. Amén. Aleluya. Por eso cuando usted empieza a buscar a Dios de corazón, empieza a buscar a Dios verdaderamente, todas las cosas que usted necesita, Dios se las dará por añadidura. Por añadidura. Aleluya. También podemos ver, no sé, me imagino que también han leído, ¿verdad? A los que pues, han leído. Cuando la gente seguía a Jesús, esa gran multitud, sí, solo ellos seguían a Jesús, esa gran multitud, solo porque Jesús les había dado de comer cuando multiplicó los panes y los peces. Por eso seguían a Jesús. Sí, ahí todo el mundo quedó contento porque pues habían comido, habían llenado la pancita. Pero al otro día cuando se levantaron, pues ya habían hecho digestión, ya había pasado, ya habían ido al baño y pues otra vez tenían hambre. Entonces volvieron a buscar a Cristo. Pero como Él ya no estaba en ese lugar, Él había ya cruzado el río de Galilea, entonces pues se fueron a seguirlo, se fueron remando hasta allá a alcanzarlo porque pues tenían ganas de comer otra vez. Pero ahí vemos que Jesús se encuentra, ¿sí? Jesús les dice, ustedes me siguen o me buscan porque ayer les di de comer. Ustedes no me buscan porque me aman o porque quieren oír mi palabra. Ustedes me buscan porque les di de comer. Por eso ahí les dice, no me sigan por la comida que perece,
sígame por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. ¿Sí? Entonces les dice, el que no come de mi carne y mi sangre no puede ser mi discípulo. Ellos dijeron, no, pues ese platillo no lo queremos, carne cruda con sangre no nos gusta, no lo queremos. Aleluya. Entonces ellos no entendían de lo que Jesús les hablaba. Lo que Cristo les estaba diciendo es que comieran de su palabra. ¿Sí? Entonces, no, pues eso a mí no me gusta, no. Eso yo no quiero. Entonces, pues no entendieron. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, dice la palabra, y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. Eso hace muchos que van a esas mega iglesias o esas campañas que organizan de milagros. Bendito Dios. Pues sí, porque entonces primero, si encuentran el milagro, no vuelven porque ya sanaron. Segundo, si no sucede el milagro en ellos, pues tampoco vuelven porque no sanaron. Porque dicen, no, pues nomás es mentira. O sea, que nada les parece. Pues si sanan, porque bueno, pues ya sané, ya me dieron lo que yo quería, ya obtuve, pues ya me fui. Y si no sanó, no, pues ahí es mentira, no sana, pues ya no voy. O sea que nada les parece. Así que hermanos, nosotros debemos y tenemos que comer esta palabra para que nadie nos mueva de nuestro verdadero cristianismo. ¿Sí? Nadie nos mueva de este fundamento. Nadie nos mueva de nuestra fe. ¿Sí? Tenemos que escudriñar esta palabra, tenemos que comer esta palabra. ¿Sí? La vida cristiana es más que un milagro. La vida cristiana es más que las riquezas. La vida cristiana es comer de esta palabra, es amar esta palabra, es aceptar lo bueno y como la corrección de parte de Dios. Sí, la vida cristiana no es porque sucedió un milagro, pues ya creo. No. La vida cristiana no es eso. Aleluya. Entonces el Señor Jesús vino a este mundo para saciar el hambre y la sed espiritual de muchas personas. Santo Dios, no sé qué tiempo llevo, me dicen ahí. 40. Aleluya, santo. Gracias, Señor. Punto número 3. El Señor Jesús vino a este mundo para saciar el hambre y la sed espiritual de muchas personas. Sí, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Sí? Así como Jesús mismo declaró, ahí busquen Mateo 9, Mateo capítulo 9. Así como Jesús declaró, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Aleluya, santo. Esto sucedió cuando Jesús vino al encuentro de Mateo. ¿Cuál fue la cita? Mateo capítulo 9. Santo. Mateo capítulo 9. Del verso 9 al 13. Amén. Aleluya. Sí, entonces esto sucedió cuando Jesús vino al encuentro de Mateo. Ahí vamos leyendo también otra vez para ir avanzando. Amén. Bendito Dios. Dice en el verso 9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado, ¿cómo? Mateo. Este hombre dice, estaba orando de rodillas pidiéndole a Dios por su salvación. No. ¿Qué estaba haciendo? Sentado en el banco de los tributos públicos. Aleluya. Santo. ¿Usted sabe qué hacía ahí sentado? Cobrando impuestos.
Cobrando impuestos, pero robando. Robar. O sea, como que aquí como le llamamos, mordida para acá, mordida para allá, santo. Corrupción total. Corrupción total. ¿Sí? O sea, entonces estaba sentado ahí robando, en pocas palabras. Robando. Era un cobrador de impuestos, como ya dijimos. ¿Sí? Él estaba sentado en el banco de los tributos. Así que Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Sígueme. Sígueme. Y se levantó y le siguió, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Mateo era una oveja perdida, estaba robando a Dios. Bendito Dios. Pues Dios nos guarde aquí, ¿verdad? Que Dios nos guarde a nosotros que haya un Mateo aquí. No. Aleluya. Que le guste pues llevar alguna cosa que no sea de él o pedir prestado y no regresar. Santo. Entonces, podemos ver este hombre cuando oyó la voz de Dios, como hoy, como ahorita Dios nos está hablando a través de su palabra. Este hombre se levantó y le siguió. O sea, este hombre se arrepintió, dejó el pecado, dejó de robar, dejó de hacer todas esas malas cosas. Santo Dios. Ahí en el verso 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos ¿quiénes? Publicanos. Publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Imagínense, Mateo era tremendo, pues ratero, ¿verdad? Tremendo ladrón, pero algo pasó con él. Cuando alguien pasó por ahí, por donde él estaba sentado, y ese alguien era Jesús. Santo. Gloria a Dios. Santo, aleluya, amén, gloria a Dios. El Señor lo miró y sabía que era una oveja perdida. Y le dijo, sígueme. Cuando Mateo oyó esa voz inconfundible de Dios, ¿sí? Porque la voz de Dios es inconfundible, su corazón se estremeció, su espíritu quedó sacudido y este hombre dejó todo, dejó el banco, dejó de robar y siguió a Jesús. Santo. Entonces, cuando se enteraron sus compañeros de trabajo, pues han de haber pensado, pues ahora ¿qué le pasó a Mateo, verdad? Pues le lavaron el cerebro, así como muchos nos dicen, ¿verdad? Le lavaron el cerebro, pues ya lo sacaron de la religión, ya lo sacaron del banco. ¿Sí? ¿Qué le habrá pasado a Mateo? Dice que se convirtió a Cristo. Ya es hermano. Ya es hermano. Dice que sigue ese Jesús. Ya es un aleluya. ¿Sí? Entonces, ¿qué le habrá pasado a Mateo? ¿Sí? ¿Qué le habrá pasado a Mateo? Santo Dios. Sí. Bendito Dios. Este hombre, cuando escuchó el llamado de Jesús, cambió su vida por completo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dio un giro su vida de 180 grados. Podemos decir o podemos pensar, bueno, pues él porque fue discípulo, fue un apóstol, por eso. Pues ese discípulo o ese apóstol era tan humano exactamente como usted y yo. Sí. Tenían los mismos pecados. ¿Verdad? A lo mejor hasta más grandotes, ¿verdad? Porque pues le gustaba, ¿verdad? Igual. Entonces, ¿qué nos puede detener nosotros? ¿Qué le puede detener a usted? ¿Qué me puede detener a mí? Santo Dios, ¿sí? Entonces él era exactamente igual como usted y como yo, con defectos y virtudes.
La clave aquí es querer seguir las pisadas del maestro. ¿Sí? La clave aquí es querer dejar todo lo que impide servir a ese Dios de amor y de misericordia que nos alcanzó. Que nos alcanzó cuando allá estábamos vagando en el desierto. Cuando por allá estábamos sufriendo. Él dijo, vente. Nos cargó y nos llevó a casa. Aleluya. Entonces Mateo sentado con Jesucristo en la mesa, de pronto pues llegan todos sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Y todos se sentaron con Cristo en la mesa. El 11 dice, cuando vieron esto los fariseos, o sea, cuando vieron esto los religiosos, los santos de esa época, porque estos hombres eran conocedores de la ley, eran conocedores de la palabra, sabían mucha palabra. El problema es que no la ponían en práctica. ¿Sí? Entonces cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Amén. Aleluya. Entonces les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a este mundo a llamar a quienes, a justos, sino a pecadores. ¿Al qué? Al arrepentimiento. Santo, aleluya. Bendito Dios. ¿Sabe usted qué puede pasar cuando su familia vea en usted ese verdadero arrepentimiento? El verdadero cambio en su vida. Ese día no necesitaremos tantas palabras, ¿verdad? La familia vendrá a los pies de Cristo, vendrán a los pies de Cristo solos por nuestro testimonio. Santo, aleluya. Así que tenemos mucha tarea, mis hermanos, mucha tarea. No es poquito. Vamos a ver otro caso. Dios quiera que nos alcance el tiempo. El encuentro de Zaqueo. El encuentro de Zaqueo. ¿Saben de dónde salió la palabra saqueador? Pues del nombre de Zaqueo. Aleluya. El nombre de Zaqueo. Saqueo plata. Saqueo plata, sí. Aleluya. Dice Lucas, capítulo 19. Vamos a Lucas. Lucas, capítulo 19. Amén. Bendito Dios. 19 del 1 al 10. Dice la palabra, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado, ¿cómo? Saqueo. Saqueo plata, dice, ¿no? Pero miren, o sea, ¿quién era este Saqueo? Era jefe de los publicanos. Era jefe de los publicanos, sí, pero era jefe de quién? De los... Mateo. Mateo trabajaba para Zaqueo, Mateo trabajaba para Saqueo. porque Zaqueo era jefe de los publicanos y Mateo era un publicano, entonces era jefe de Mateo. Santo, aleluya. Entonces los publicanos y los pecadores, dice, y aparte era rico, o sea, Zaqueo, y aparte era rico. ¿De dónde creen ustedes que sacó ese dinero? De lo que robaba. De lo que robaba, de lo que todos los publicanos Le daban a él. le daban a él. O sea que él recibía para acá, recibía para allá. Era rico el hombre. Imagínense, pues era jefe. Bendito Dios. Bendito Cristo. Entonces el verso 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, porque era chiquito, ¿verdad? Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
Este hombre pues tenía un problema, ¿verdad? Que era pequeño de estatura, pero chiquito, pero peligroso. Sí. Chiquito, pero peligroso. O sea que, bendito Dios, porque para robar era buenísimo. El tamaño ese no importaba. Aleluya. Santo. Entonces el verso 4 dice, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. O sea, el maestro había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Entonces Zaqueo era el jefe de los cobradores, o sea, de todos los cobradores, de todos los publicanos. Si lo aplicamos ahora aquí en México, pues vendría siendo como la hacienda, ¿verdad? Donde pagamos nuestros impuestos. Bendito Dios que estoy. Ahora sí que con los impuestos de verdad es un robadero de dinero, porque dinero para acá, dinero para allá, dinero te piden para todo. Ahora que fui a asomarme a componer unos papeles, me quedé asustada, me quedé impactada con estas personas. Así, de ese tamaño eran Zaqueo y Mateo. Sí, pues ese era Zaqueo, porque Zaqueo se pintaba solo para robar. Porque el que no pagaba impuesto, sencillamente pues lo fusilaban y ya. O sea que era malo, 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 chiquito pero peligroso, como él solo sabía hacer. Pero la curiosidad de Zaqueo no lo dejó quieto, o bueno, no digamos que la curiosidad, no era simple curiosidad, sino que el Espíritu Santo era el que le movió el corazón. Cuando llegó Jesús cerca, como era tan bajito, pues no podía ver, la multitud no lo dejaba, entonces se trepó al árbol. Y cuando estaba ahí trepado, encaramado en el árbol, Jesús llegó y miró hacia arriba. Santo. Porque Jesús sabía que Zaqueo era una oveja perdida. Amén. Amén. Y le dijo, baja del árbol, porque yo voy a cenar contigo hoy a tu casa. Este hombre fue tan tocado por el Señor que bajó a prisa. Dice que lo recibió gozoso, porque ¿por qué creen ustedes que este hombre cambió? Porque la voz de Dios es inconfundible. Cuando Dios llama a una persona, no hay ladrón, por duro que sea, que Dios no lo pueda cambiar. Amén. Amén. ¿Sí? Que no pueda hacerle una persona de bien. Pero miren lo que pasó. El verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea que no es suficiente solamente arrepentirse, sino dijo, se lo devuelvo y 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Aleluya. O sea, bendito Dios. Nos podemos decir ahí, hermano, baje de su árbol, baje del árbol, porque hoy Dios quiere cenar con usted.
Sí. Aleluya. En pocas palabras, deja el pecado, salga del banco del tributo, que Cristo quiere cenar hoy contigo. Santo, deja de pecar, que Dios te está llamando. Bendito Dios. El encuentro de la mujer pecadora. Inciso C, creo que nosotros no dijimos nada. El encuentro de la mujer pecadora. Esta mujer también necesitaba al Señor, como todos, ¿verdad? Vamos a ver San Juan 8:1. Ya con ay Dios. San Juan 8:1. Lo vamos a ver así como que bien rápido. Ahí me van siguiendo con su vista. Amén. Sí, dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Y sentado él, o sea, sentado el Señor, ¿qué hacía? Enseñaba. Les enseñaba. No dice que les daba dinero, ¿verdad? Dice que les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, vuelven a aparecer aquí los escribas y los fariseos, por todos lados estaban. Le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. O sea que, miren los que fueron protagonistas, los fariseos y los escribas. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿La matamos? La pregunta, ¿tú qué dices? ¿La matamos? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran, ¿verdad? ¿Sí dice? Y como dice, en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, aleluya, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Pero qué le dice? Vete y no peques más. Aleluya. Sí, este es el tercer ejemplo que vemos. Como podemos ver, habla de una mujer pecadora, de una mujer que vivía en el mundo, una oveja perdida, igual que Mateo, igual que Zaqueo, ¿verdad? Ese día estaba Jesús enseñando a la gente, le trajeron una mujer, pero otra vez, o sea, podemos ver que otra vez los fariseos y los escribas, ¿verdad? La pusieron en medio, dice, y le dijeron, maestro, la ley de Moisés nos dice que estas mujeres que son sorprendidas en adulterio deben morir. ¿Qué dices tú? ¿La matamos? Jesús callaba y siguió escribiendo con el dedo en la tierra. Pero ellos le insistieron, Moisés nos ordena que estas deben morir. La pregunta es, ¿eso decía la ley? Que debía de morir. Eso decía la ley, pero no solamente la mujer. La ley decía que ambos debían morir, la mujer y el hombre, no uno solo. ¿Sí? Eso decía la ley, sí. O sea, no decía la ley que nomás la mujer, sino ambos. ¿Sí? Pero le trajeron solamente la mujer. Entonces Jesús les dijo, ustedes escribas y fariseos que se creen tan justos y en verdad son tan justos como dicen ser, el primero de ustedes que se sienta justo, tire la primera piedra.
Aleluya. Ahí mismo se acordaron, o sea, desde los más viejos hasta los más jóvenes que no eran tan limpios como ellos decían, ¿sí? Sino que aparentaban ser, ¿sí? Porque tenían pecados escondidos. Entonces empezaron a irse de uno en uno. Entonces Jesús quedó solo y le dijo, mujer, ¿dónde están estos hombres que te querían apedrear, que te querían condenar? Dijo, no, Señor, no está ninguno me condenó. Entonces el Señor le dijo, tampoco yo te condeno. Claro que él tenía el poder para hacerlo. Sí tenía el poder para mandarla al infierno. Y dijo, pues sí lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer, porque tú eres una oveja perdida y yo he venido a rescatarte. Aleluya. Ahora vete a tu casa, pero no peques más. Aleluya. Dígale ahí a su hermano, a su hermana, vaya a su casa, pero no peques más. Aleluya, bendito Dios. ¿Sí? Vaya a su casa, pero no. Voy a mi casa, pero no peco más. Vaya a su casa, pero no peque más. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces el Señor Jesús vino a este mundo para saciar el hambre espiritual de todos nosotros. Amén. Amén. Sí, porque la oveja perdida no es solo Mateo, no es solo Zaqueo, no es solo la mujer. Sí, la oveja perdida éramos todos. Entonces la palabra de Dios dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Porque es feliz y dichoso el que tiene hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, si usted realmente tiene hambre de Dios, aleluya, hoy Dios lo va a saciar. Preguntará, ¿y cómo? ¿Cómo me puedo saciar de Dios? ¿Sí? El milagro de Dios para cada uno de nosotros, mis hermanos, no tiene costo, porque la salvación no se puede comprar. Es tan costosa que Dios nos la tiene que regalar, porque nadie puede pagar la salvación. Dios nos la tiene que regalar. Nadie te puede vender la salvación de tu familia, porque nadie puede pagar por la salvación. Como les digo, es tan costosa, mis hermanos, que Dios nos la tiene que regalar, porque no hay dinero en el mundo que pueda pagar por su salvación, por mi salvación. Así que no necesitamos dinero, no necesitamos tener dinero, lo que necesitamos es tener hambre y sed. Amén. Santo. Así es como Dios nos saciará. No importa si no tenemos mucho dinero, necesitamos tener hambre y sed. Bendito Dios. Eso es lo que Dios necesita, que tengamos hambre. Vamos en el último versículo, libro, Isaías 55, en el penúltimo, pues. Isaías 55, vamos a ver qué nos dice. Si ya lo tienen, ahí me siguen con su mirada. Isaías 55, ¿qué? 1. La palabra de Dios dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es gratis, no hay que pagar nada, solamente hay que tener hambre y hay que tener sed de Dios. En otras palabras, solamente hay que querer dejar todo lo que estorba para ser un cristiano verdadero, sincero y genuino. Aleluya. Bendito Dios. Isaías 65:13.
Es que Amén. no lo quise dejar para dos partes. Bendito Dios, yo sé que el tiempo avanza muy rápido, pero no lo quise dejar para dos partes, lo resumí lo más que pude. Bendito Dios. Isaías 65:13 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán, y vosotros, le pongamos Israel, tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. Aleluya. Entonces, nosotros vamos por delante. Bendito Dios, solamente por nuestra fe, solamente porque creímos en ese Dios que vino. No lo vimos, pero lo creímos. Y por eso vamos adelante de Israel. Santo Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, la salvación es para usted, es para mí, pero es necesario que su vida y mi vida dé un cambio total, dé un cambio radical, dé un cambio verdadero, como esa oveja mansa, como los publicanos, como los pecadores, como Mateo, como Zaqueo, como la mujer adúltera, que cuando escucharon la voz de Dios, esa voz inconfundible, la vida de ellos cambió. Dio un giro de 180 grados, hubo un cambio total. Aleluya. Dice el Señor: si oyeréis hoy mi voz, no endurezcáis su corazón. Esta es la voz de Dios. Esta es palabra de Dios. No es mi palabra. Yo solamente he leído. Amén. Venga. Entre de nuevo al redil. Entre a casa. Porque si no, te puede pasar como el pueblo de Israel. Por no haber querido entrar al redil, se quedaron ahí en el desierto. Ahí donde han sido maltratados, han sido devorados por lobos y les ha pasado de todo. Y eso es lo que Dios no quiere para cada uno de nosotros, sino que entremos al redil, porque ahí estaremos seguros. Amén. Amén. Aleluya. Así que póngase de pie, ahorita guarda sus cositas, vamos a orar.